Ya llegó el rey de la basura. Cuidado, no se les vaya a pegar el olor a pobreza. Gritó una mujer desde un balcón, soltando una carcajada que hirió el aire más que el sol de la tarde. Don Goyo, de 70 años, no levantó la vista. Sus manos, negras por el hollín y el polvo de los cartones, apretaron con más fuerza el manubrio de su carretilla vieja. En esa colonia de la Ciudad de México, él era invisible, o peor que invisible, era el estorbo que recogía lo que otros despreciaban. No les haga caso, Goyo, ellos no saben que el alma se ensucia más que las manos, se dijo a sí mismo, mientras se detenía frente a un contenedor de basura desbordado cerca de la avenida principal. Pero ese día, el olor no era el de siempre. Entre el aroma a podrido y desperdicio, un rastro de algo dulce, como si alguien hubiera derramado un frasco de perfume de nardos, golpeó su nariz. Don Goyo apartó unos cartones mojados esperando encontrar cobre o algo que pudiera vender para comprarse un bolillo, pero lo que vio le detuvo el corazón. Ahí, tirado entre bolsas negras y escombro, estaba un hombre. Estaba golpeado, con la ropa hecha jirones y el rostro cubierto de sangre seca. Parecía que lo hubieran tirado ahí como si fuera un desecho más. Míralo nada más. Goyo ya encontró a su gemelo. Gritó un joven que pasaba con sus amigos, grabándolo todo con el celular. Déjalo ahí, viejo mugroso. Esa basura no te la van a comprar en la chatarrera. Está muy echada a perder. Bienvenidos a Jesús me contó. Hoy vamos a conocer la historia de un hombre al que el mundo llamó basura, y de cómo un acto de compasión en medio de la suciedad obligó al cielo a bajar a la tierra. El título de este video te trajo aquí. Lo humillaron por recoger basura, pero el herido que encontró era el dueño del mundo. Y desde este primer minuto, quiero que sientas el peso de esa carretilla. Don Goyo miró al hombre herido. Los vecinos se reían, otros pasaban de largo tapándose la nariz, y algunos hasta le gritaban que no fuera gacho y que llamara a la policía para que se llevaran a ese vagabundo que daba mal aspecto. Pero Goyo vio algo que nadie más vio. A pesar de la sangre y la suciedad, las manos de aquel hombre tenían cicatrices extrañas en las palmas, y su rostro, incluso en el dolor, emanaba una paz que no pertenecía a esa calle llena de odio. Usted no es basura, patrón, nadie es basura, susurró Goyo, dejando caer sus cartones y sus botes para hacer espacio en su carretilla. Con un esfuerzo que le hizo crujir la espalda, don Goyo cargó al desconocido. La gente se detuvo a mirar, asqueada, como el chatarrero subía a un herido lleno de sangre a su transporte de basura. Nadie se acercó a ayudar. Nadie ofreció un vaso con agua. Goyo empezó a caminar, empujando ahora un peso mucho mayor. Pero sucedió algo que lo dejó helado. En cuanto el herido tocó la carretilla, las ruedas dejaron de chirriar. El metal oxidado pareció volverse ligero como una pluma, y el olor de la calle desapareció. Prepárate, porque lo que vas a escuchar a continuación es el viaje más importante de la vida de don Goyo. Él pensaba que estaba salvando a un moribundo, pero lo que no sabía era que, en su carretilla vieja y sucia, llevaba la salvación de su propia alma. La lección para los que se burlaron sería tan dura como el mármol, pero para Goyo, la chatarra estaba a punto de convertirse en oro celestial. Don Goyo vivía en una pequeña habitación al fondo de una vecindad que el tiempo había olvidado, en una zona que irónicamente llamaban Calle Esperanza. Pero para Goyo, la esperanza era algo que se buscaba entre los desperdicios. Llevaba 20 años recorriendo las mismas cuadras, conociendo a los vecinos no por sus nombres, sino por lo que tiraban a la calle. Él sabía quién era envidioso porque tiraba cosas que aún servían solo para que nadie más las tuviera. Sabía quién era tacaño y quién tenía el corazón roto. Pero a pesar de que Goyo les limpiaba las banquetas de chatarra, la colonia lo trataba como si fuera un fantasma de mala suerte. Ándale, Goyo. Llevas la carga completa. ¿A poco ya te dio por recoger muertos? Gritó doña Magda, una mujer que siempre presumía sus cortinas de encaje mientras barría el polvo de su entrada hacia la calle de los demás. Goyo no respondió. El sudor le corría por las sienes, mezclándose con el polvo de su frente. La carretilla, que normalmente pesaba por el cartón y el fierro viejo, hoy se sentía diferente. El hombre herido que llevaba encima estaba inmóvil, pero Goyo sentía una vibración extraña que le subía por los brazos. No era un peso muerto, era un peso que parecía pulsar con vida propia. A mitad de camino,
Un joven en un coche deportivo rojo frenó de golpe, haciendo que Goyo tuviera que maniobrar bruscamente para no chocar. Fíjate, viejo estúpido. Si me rayas el carro, no lo pagas ni volviendo a nacer. ¿Qué traes ahí? ¡Qué asco! Vas chorreando sangre por toda la cuadra. Deberían prohibir que gente como tú circule por aquí. Nadie se bajó a preguntar si el hombre de la carretilla necesitaba un médico. Nadie llamó a una ambulancia. En la calle Esperanza, la gente prefería cerrar las ventanas para no ver la miseria ajena. Goyo apretó los dientes. Le dolían las rodillas y el aire le faltaba en los pulmones, pero cada vez que miraba de reojo al herido, veía algo que lo obligaba a seguir. El extraño tenía el cabello largo y enredado con basura, pero de su cuello colgaba un trozo de cordón viejo que brillaba intensamente cuando le daba el sol. Aguante, patrón, ya casi llegamos a mi jacal. No es un palacio, pero ahí no le van a gritar cosas feas, susurró Goyo, casi sin aliento. Lo que don Goyo no sabía es que mientras él soportaba los insultos de doña Magda y las humillaciones del Junior, el hombre en su carretilla estaba anotando cada palabra en un libro que no es de papel. Goyo creía que estaba ocultando al herido del mundo, pero en realidad, estaba exhibiendo la verdadera cara de la colonia. Llegaron por fin al portón de la vecindad. El esfuerzo había sido sobrehumano para un hombre de su edad. Goyo entró arrastrando los pies, bajo la mirada burlona de los vecinos que se asomaban por las ventanas. Entró a su cuarto, un espacio de apenas 3 metros cuadrados lleno de botes y herramientas, y con una ternura que sus manos callosas parecían no conocer, acomodó al extraño sobre su único colchón. En ese momento, el sol terminó de ocultarse y una sombra de paz absoluta cubrió el cuarto de chatarra. Goyo se sentó en el suelo, exhausto, sin saber que esa noche, en esa habitación donde el mundo decía que solo había basura, se iba a celebrar la cena más importante de la historia de México. Don Goyo cerró la puerta de su cuarto con el cerrojo de madera, dejando fuera los gritos de la vecindad y el juicio de los hombres. El espacio era pequeño, atiborrado de cerros de cartón y botes de aluminio, pero para Goyo, era su santuario. Con una delicadeza que nadie esperaría de un hombre que carga chatarra, acomodó al extraño sobre su único colchón, que aunque viejo, estaba cubierto con una sábana remendada pero limpia. Goyo no tenía medicinas de farmacia, pero tenía agua limpia y un trozo de jabón de barra. Con manos temblorosas, empezó a limpiar la sangre del rostro del visitante. Cada vez que pasaba el trapo húmedo por las heridas, don Goyo sentía una descarga de paz que le recorría los brazos. Lo extraño era que, a pesar de los golpes tan fuertes que se veían, la sangre no olía a hierro, olía a campo fresco después de la lluvia. Perdone la pobreza, patrón, susurró Goyo mientras le limpiaba las manos al herido. Mis manos están sucias de tanto recoger lo que otros tiran, pero mi corazón no tiene maldad. No sé quién le hizo esto, pero en este cuarto de chatarra, nadie volverá a tocarlo. Al limpiar las palmas de las manos del hombre, Goyo se detuvo en seco. Vio unas cicatrices profundas, redondas, como si antiguos clavos hubieran atravesado su carne hace mucho tiempo. No eran heridas nuevas del contenedor, eran marcas de un dolor mucho más viejo. De pronto, el extraño abrió los ojos. No eran ojos de alguien que ha sido golpeado, eran ojos que parecían contener todos los amaneceres del mundo. El hombre no se quejó, no gritó. Simplemente miró a Goyo con una gratitud que hizo que el anciano cayera de rodillas junto a la cama. Goyo, tengo sed, dijo el hombre. Su voz no era débil, era profunda como el sonido del viento entre los pinos. Goyo se levantó deprisa. Buscó en su pequeña alacena y sacó lo último que le quedaba, un poco de café de olla que había calentado por la mañana y la mitad de un bolillo que había guardado para su cena. Es poquito, jefe. Es lo que hay. Un café con canela y un pedazo de pan. No es comida de rico, pero está dado con ganas. El extraño tomó el jarro de barro con sus manos heridas. Antes de beber, partió el pedazo de bolillo en dos y le entregó la mitad a Goyo. En esta mesa, Goyo, nadie come solo, dijo el visitante. Tú me recogiste de donde el mundo me tiró. Me limpiaste cuando los que dicen amarme se taparon la nariz al verme. Dime, Goyo, ¿por qué me ayudaste, sabiendo que no tengo nada para pagarte? Goyo bajó la mirada, apenado, mientras masticaba el pan que, extrañamente, sabía a la comida más deliciosa que había probado en su vida.
Mire, patrón, a mí me dicen, basurero. La gente cree que lo que recojo no vale nada. Pero yo he aprendido que hasta el fierro más oxidado puede volver a brillar si se le trata con cariño. Yo vi a un hombre sufriendo y no vi a un vagabundo. Vi a alguien que, como yo, necesitaba que alguien no lo viera como basura. Al final del día, todos somos chatarra esperando que alguien nos repare. ¿No cree? El visitante sonrió, y en ese momento, la pequeña bombilla que iluminaba el cuarto brilló con una intensidad blanca, como si fuera mediodía dentro de la habitación. Goyo, has dicho la verdad más grande de este mundo. Los hombres cuidan sus tesoros de oro, pero yo he venido a buscar los tesoros que ellos tiran al contenedor. Hoy me has dado de beber, y yo te prometo que, de ahora en adelante, tu jarra nunca volverá a estar vacía. En ese momento, don Goyo notó algo asombroso. El café en su jarro, que apenas era un traguito, empezó a subir de nivel hasta el borde. Y el pedazo de pan en su mano no se terminaba, por más que comía. El cuarto de chatarra ya no olía a polvo, olía a gloria. Pero afuera, en la calle Esperanza, la envidia de los vecinos estaba empezando a conspirar, y una prueba de fuego estaba por golpear la puerta de don Goyo. El silencio sagrado dentro del cuarto de don Goyo fue roto abruptamente por un golpe violento en la puerta de madera podrida. La vecindad, que normalmente ignoraba a Goyo, ahora estaba en ebullición. El mitote se había corrido por toda la calle Esperanza. El viejo basurero había metido a un delincuente ensangrentado a su jacal, y los vecinos decentes no estaban dispuestos a permitirlo. «Abre la puerta, Goyo. No queremos basura humana en nuestra vecindad», gritaba la voz chillona de doña Magda. «Ya llamamos a la policía. Saca a ese malviviente antes de que nos robe a todos». Don Goyo se puso de pie. Sus piernas temblaban, no de miedo, sino de una rabia que nunca había sentido. Miró al extraño, que permanecía sentado en la orilla del colchón, observando la puerta con una tristeza infinita en los ojos. No parecía asustado. Parecía que el dolor de los gritos de afuera le dolía más que los golpes que recibió en el contenedor. Goyo abrió la puerta solo un poco, lo suficiente para ver a una docena de vecinos armados con palos y linternas. Al frente estaba el Junior, con su ropa de marca y su celular grabando todo para sus redes sociales. «Mírenlo. Aquí está el cómplice», gritó el Junior a la cámara. «Viejo mugroso, entrega al tipo que traes ahí. Es un peligro para la salud pública. Huele a muerto desde la esquina». «Cállense», rugió don Goyo con una voz que nadie le conocía. Una voz que parecía venir de lo más profundo de la tierra. «Ustedes hablan de limpieza, pero tienen el alma llena de basura. Este hombre está herido, está sufriendo. ¿A cuántos de ustedes les pedí ayuda en la calle y se taparon la nariz? Ninguno movió un dedo. Él no es un delincuente, es un ser humano, algo que a ustedes se les olvidó como ser». La multitud retrocedió un paso, sorprendida por la fuerza del anciano. Pero doña Magda, movida por la envidia al ver que el cuarto de Goyo, a pesar de la chatarra, irradiaba una luz que su casa no tenía, empujó la puerta con fuerza. «Quítate, viejo loco. Ese tipo no se queda aquí». Los vecinos irrumpieron en el pequeño cuarto. Pero en cuanto cruzaron el umbral, el tiempo pareció detenerse. El aire dentro de la habitación no era el de una vecindad pobre. El aroma a nardos y canela era tan fuerte que algunos soltaron los palos que traían. El extraño se puso de pie. A pesar de sus ropas desgarradas y las marcas de sangre, su presencia era imponente. Miró a cada uno de los vecinos a los ojos. No había odio en su mirada, sino una transparencia que le servía de espejo. Doña Magda vio en esos ojos todas las veces que humilló a los pobres. El Junior vio el vacío de su propia arrogancia. «Han venido a limpiar la basura, dijo el hombre con una voz que hizo que las paredes de adobe vibraran. «Pero la basura no se recoge de las calles, se saca del corazón. Ustedes ven ropa sucia y juzgan. Yo veo el alma y espero. Goyo me dio de comer lo último que tenía. ¿Qué me darían ustedes si supieran quién soy?» El silencio que siguió fue más pesado que cualquier grito. Algunos vecinos empezaron a retroceder, sintiendo una vergüenza que les quemaba la piel. Pero el Junior, cegado por su ego, gritó: «Es un truco. Solo es un vagabundo que habla bonito. Policía, aquí está». Dos oficiales entraron al cuarto, pero al ver al hombre herido,
Se quitaron las gorras instintivamente. No podían explicarlo, pero sentían que estaban en un lugar sagrado. El extraño caminó hacia la puerta, pasando entre la multitud que se abría como el mar rojo. Don Goyo lo siguió, protegiéndolo con su cuerpo cansado. «No se preocupe, patrón, yo no los dejo que le hagan nada», susurró Goyo, con lágrimas en los ojos. «Goyo, amigo mío», respondió el hombre, poniendo su mano en el hombro del basurero. «Nadie puede dañar a quien ya ha sido amado por un corazón como el tuyo. Mira hacia el cielo, la limpieza de la calle Esperanza está por comenzar». El aire en la calle Esperanza se detuvo. Los vecinos, con sus palos y teléfonos en mano, se quedaron congelados. Don Goyo, con el pecho agitado por defender a su invitado, sintió que el brazo del hombre sobre su hombro ya no pesaba. Ahora le transmitía una fuerza que le hacía sentir joven de nuevo. El extraño dio un paso fuera del cuarto de chatarra, saliendo al patio de la vecindad. El sol, que se estaba ocultando, de pronto pareció regresar con una fuerza cegadora, pero no venía del cielo, venía de él. Miraron mi sangre y sintieron asco. Miraron mis harapos y sintieron miedo. Miraron a este hombre y solo vieron basura. La voz del extraño ya no era la de un herido, era la voz del trueno que hace temblar las montañas, pero con la dulzura de una madre que arrulla a su hijo. Ustedes limpian sus fachadas para que el mundo los aplauda, pero se olvidaron de limpiar el lugar donde yo quería habitar. En ese instante, ante los ojos aterrorizados de doña Magda y el Junior, las ropas rotas y manchadas del extraño se volvieron blancas, más blancas que cualquier tela en la tierra. Las heridas de su rostro desaparecieron, y las cicatrices de sus manos empezaron a brillar como diamantes bajo el sol. El Junior soltó su celular, que se hizo pedazos contra el suelo. Doña Magda cayó de rodillas, tapándose la cara, incapaz de sostener la mirada de aquel a quien llamó malviviente. La policía, los vecinos arrogantes y los curiosos se postraron en el polvo de la calle, sintiendo un peso de vergüenza que les doblaba el orgullo. Pero el milagro más grande no fue la luz. El extraño se giró hacia la carretilla vieja de Don Goyo, esa que estaba llena de botes oxidados y cartones húmedos. «Goyo, fiel servidor, tú me diste un trono de madera vieja cuando nadie me dio una silla. Tú me diste un banquete de pan duro cuando otros me negaron el agua. Has recogido la basura del mundo, pero hoy, el cielo recoge tu fidelidad». Ante la mirada incrédula de todos, la chatarra de Don Goyo empezó a cambiar. El fierro oxidado se volvió oro puro. Los cartones se transformaron en mantas de seda fina. Los botes de aluminio se convirtieron en cálices brillantes. Pero lo más asombroso fue que la carretilla misma se transformó en un trono de luz que iluminó toda la colonia. «A partir de hoy, Goyo, ya no serás el que recoge lo que otros tiran. Serás el administrador de mis bendiciones en esta calle. Porque el que es fiel en lo poco, sobre lo mucho será puesto». Jesús se acercó a Goyo, que lloraba desconsoladamente de rodillas, y le dio un beso en la frente. En ese momento, las manos de Goyo, que estaban negras por la chatarra, se volvieron limpias y suaves, aunque conservaron las callosidades de su trabajo honrado. «No me busquen en los templos de mármol si antes no me buscaron en el hermano que sufre», dijo Jesús, mirando por última vez a la multitud arrepentida. «Donde hay un Goyo dispuesto a amar, ahí estaré yo, aunque sea entre la basura». Una ráfaga de viento con olor a rosas cruzó la calle Esperanza, y en un parpadeo, la figura de luz desapareció. Solo quedó el silencio, el aroma a flores y el brillo del oro en el cuarto de chatarra. La vecindad entera estaba en shock. El basurero era ahora el hombre más rico de México, no por el oro de su carretilla, sino por haber sentado a Dios en su mesa. La luz de la transfiguración se fue apagando lentamente, dejando tras de sí un rastro de polvo plateado que brillaba en el aire de la calle Esperanza. Don Goyo se quedó allí, de rodillas, con las manos juntas y el rostro bañado en lágrimas. Ya no era el viejo cansado que arrastraba los pies. Algo en su mirada se había renovado para siempre. El silencio en la vecindad era absoluto. Nadie se atrevía a hablar. El Junior, aquel joven que grababa todo con desprecio, se quedó mirando los restos de su celular roto en el suelo. Ya no le importaba el costo del aparato, le importaba el vacío que sentía en el pecho al darse cuenta de que había grabado la cara de Dios y no había sido capaz de reconocerlo. Esa misma semana, vendió su coche deportivo y se fue de la colonia, no por odio,
sino porque ya no podía mirarse al espejo en el mismo lugar donde fue tan soberbio. Doña Magda, por su parte, no huyó. Se quedó frente al cuarto de Goyo, sollozando. Al día siguiente, fue la primera en tocar a su puerta, no con una escoba para echarlo, sino con un plato de comida caliente y una petición de perdón que le costó más trabajo que cualquier limpieza. ¿Y qué pasó con don Goyo y su carretilla de oro? Goyo no se mudó a una mansión ni se compró ropa de seda. Entendió que el oro que el maestro le dejó no era para su comodidad, sino para continuar la obra que empezó en el contenedor. Transformó su pequeño cuarto y el patio de la vecindad en el comedor del carpintero. Aquella carretilla, que ahora brillaba con un metal precioso que nunca se oxidaba, servía para llevar comida a los que todavía vivían en la calle, a los que el mundo seguía llamando basura. Don Goyo seguía recorriendo las calles, pero ahora la gente ya no cerraba las ventanas. Al contrario, salían a saludarlo, sabiendo que donde pasaba ese hombre, pasaba la bendición de aquel que prefiere el olor de la caridad al perfume de la vanidad. Querida familia de Jesús me contó, hoy la historia de don Goyo nos obliga a hacernos una pregunta muy dura. ¿A quién estamos tirando hoy al contenedor de nuestro desprecio? A veces, Jesús no viene con una túnica resplandeciente ni rodeado de ángeles. A veces viene cubierto de sangre, oliendo a calle y escondido en el rostro de un anciano que recoge chatarra, o de un vecino que nos cae mal. El velo de nuestro orgullo es lo que nos impide ver que el Rey del Universo se siente más cómodo en un cuarto de adobe que en una casa llena de lujos pero vacía de amor. No esperes a que tu chatarra se convierta en oro para empezar a amar. No esperes a que el Maestro se revele con luces para tratar bien al que sufre. Recuerda que Dios no busca manos limpias que nunca han trabajado, busca manos sucias de ayudar, manos callosas de cargar al herido y corazones que, como el de don Goyo, sepan que nadie, absolutamente nadie, es basura a los ojos del Creador. Si esta historia ha tocado tu alma y hoy decides mirar con más amor a los que el mundo ignora, escribe en los comentarios. Mis ojos ven lo que Dios ve. Queremos leer tu testimonio y saber que esta comunidad de fe sigue creciendo en compasión. Suscríbete a Jesús me contó, comparte este video y ayúdanos a que la luz de la carretilla de don Goyo llegue a cada rincón del mundo. Porque al final de la vida, no nos preguntarán cuánto dinero acumulamos, sino a cuántos heridos del contenedor nos atrevimos a subir a nuestra carretilla. Soy tu guía en este viaje espiritual. Que el Señor bendiga tu caminar y que nunca te falte la fe para encontrar tesoros en medio de la chatarra. Nos vemos en el próximo relato.